últimamente saqué este libro que se trata de una investigación de 3 años, de más de 3 años, que, bueno, ve la luz en formato gráfico en esta oportunidad. Se trata de Gustavo Martínez Zuviría y la restauración católica en Argentina en 1930-1943. El título es un poco extenso porque se trata de una tesis, la tesis que había presentado en su momento para la licenciatura en Historia y que después amplié con nuevos documentos, material y bibliografía, y bueno, aquí la tenemos, es el fruto de todos esos años de estudio. Un trabajo precisamente de 3 años de investigación, ¿no? De recopilar datos. Comentanos, bueno, cómo lo realizaste y en realidad qué es lo que te deja precisamente este libro. Y un trabajo de ratón de biblioteca, de hormiga y de inmiscuirme en los archivos, Ministerio de Educación de la Nación, la Biblioteca Nacional, y de entrevistar a familiares de Martínez Zuviría, justamente a una hija, me acuerdo que logré hacerle una entrevista, los cuales me fueron brindando datos, además de un colaborador de él en la biblioteca. Así que también escribió un libro sobre Martínez Zuviría, o Hugo Guas, su seudónimo literario, y a nietos, además de consultar una variada bibliografía que hay al respecto del personaje. Personaje polémico, controvertido, que bueno, que hace también a la historia política y cultural y literaria, por supuesto, de los argentinos. Y que tiene precisamente su lado católico, porque hablamos de la restauración, ¿no?, católica en Argentina, precisamente cómo se mezcla entre la historia, la política, la religión. Esa es una buena pregunta, claro. Personaje central en la historia del nacionalismo argentino, ¿no? Es un protagonista del sector nacionalista católico. En muchos textos lo vas a encontrar, muchos autores, historiadores lo mencionan como un personaje ultramontano o un intelectual ultramontano. Esto quiere decir de un catolicismo radical, muy acentrado, intransigente. Bueno, pertenecía a un grupo que se denomina nacionalismo católico. El nacionalismo argentino es heterogéneo, tiene muchas variantes. Hay un nacionalismo de tinte popular, populista, si quieren llamarlo, y otro de tinte más conservador, elitista, donde ahí sí lo ubicamos a Martínez Zuviría y que este grupo no concibe o no entiende a la nacionalidad sin la esfera religiosa, y en este caso la esfera católica. Pero lo católico aquí no es solamente, no hace referencia solamente a lo religioso, a lo ritualístico y demás, sino a la cultura católica, a la forma de ser. Es una expresión que tiene que ver con una filosofía de vida más que con una religión. No se puede concebir nacionalidad sin este aspecto católico religioso de la vida. Y en 1930, justamente a partir del golpe de Estado del 6 de septiembre de ese año, este grupo comenzó a tener injerencia directamente en el Estado, ¿no? A partir de toda la década del 30 hasta 1943, incluso en el primer gobierno de Perón, este grupo, me refiero a los intelectuales católicos, donde Martínez Zuviría es uno de los más influyentes agentes, tienen una alta participación en la esfera estatal, al punto tal de, en el caso de Martínez Zuviría, ser director de la Biblioteca Nacional y ministro de Educación. Bueno, en aquel tiempo se decía ministro de Instrucción Pública en el año 43, y allí derogó la ley 1420, la famosa ley de educación 1420, de la educación laica, secular, para instaurar nuevamente la enseñanza de religión en las escuelas públicas. Ariel, cuando hablamos precisamente de Gustavo Martínez Zuviría sobre este libro, ¿tiene mucho de bibliografía, tiene mucho de análisis, es una combinación? Eso está bueno, claro. Se trata de estar enmarcado dentro de lo que es la historia intelectual. Esto es un desprendimiento de las historias de las ideas y de la historia de los intelectuales. La historia intelectual se ocupa de ver cómo el libro, las ideas plasmadas en el formato libro, se difunden
se elaboran, se difunden y cómo se apropian. Porque hay que destacar esto, fue en la época el escritor más leído, o uno de los más leídos. Una novela suya muy polémica también, El Caal Oro, aparecida en el año 35, fue la más leída antes de que apareciera Rayuela, de Cortázar. Y recibió como escritor Martínez Zuviría o Hugo Guas los elogios de escritores de la talla de Unamuno, de Miguel de Unamuno, por ejemplo. Y fue el primer bestseller argentino, el escritor argentino en ser traducido, el primero en idiomas como el ruso, el polaco, etcétera, además del francés y el inglés. Así que, claro, el libro se ocupa mucho de la parte de la producción literaria de Hugo Guas y también de su faceta como político, ¿no? La faceta del hombre público, el político y el intelectual, el escritor, el autor de folletines y de novelas que tenían una amplia aceptación popular, que además fueron llevadas al cine también. Incluso la primera película que filmó Gardel, Flor de Durazno, está basada en una novela de Hugo Guas. Yo estuve en la casa, en las sierras, cerquita de Capilla del Monte, allí fue filmada. Ariel, este libro ya está a la venta, ¿dónde se puede conseguir? Apenas salió y sí está a la venta y personalmente, de forma privada, lo estoy vendiendo y en agosto seguramente vamos a hacer una presentación en el colegio que lleva su nombre, ¿no es cierto?, justamente como se cumplen los 60 años del instituto, así que creí que era oportuno sacar una biografía, sí es una biografía, sobre Gustavo Martínez Zuviría y aclarar algunos puntos acerca de su trayectoria, tanto como hombre público, como político y como intelectual.